del TC, también, por supuesto, desde esa perspectiva. Y ahora vamos a darle una mirada más politológica con Patrick Pérez, politólogo, a quien saludamos y agradecemos que nos acompañe esta noche en el programa. Patrick, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. A ustedes por la invitación. Muchas gracias. Mucho gusto estar acá. Patrick, anoche el expresidente de la República, Pedro Castillo y Vacado, hablaba en un mensaje por televisión de su inexperiencia, de los errores cometidos, y al día siguiente se lanza con esta barbaridad, ¿no es cierto? Sin su gabinete, sin las Fuerzas Armadas, sin la población movilizada. Una aventura que estaba evidentemente condenada a fracasar. ¿Qué pudo haber pensado el presidente de la República? ¿Qué intuyes que tenía el presidente de la República entre manos como apuesta para dar este salto hacia adelante? Bueno, aunque técnicamente no debería especularse tanto, yo creo que lo único que pudo haberlo llevado a la decisión que tomó esta mañana es que no alcanzó los votos que creía que pudo tener en el debate de la vacancia que estaba planificado para esta tarde. Y creo que eso es lo único que podría haber sido la variable que le llevó a tomar esta decisión. Se supone que hasta la mañana eso era incierto, pero los votos no alcanzaban a los 87 o a las 2/3 partes o 2/3 que exige la Constitución. A lo mejor él fue informado de que eso no era posible, no hizo una negociación en ese sentido. No puedo o no me atrevo a decir si logró o no hacer algún tipo de negociación a cambio de alguna cartera ministerial con algún partido o grupo político. Y creo que eso es lo que en principio lo llevó a tomar una decisión. Pero lo que para mí no tiene ninguna explicación, y estoy tratando de hacer un análisis sobre el particular, es ¿por qué no renunciar y más bien victimizarse tras esa renuncia e ir a alguna embajada o buscar un tipo de asilo y decidir más bien proceder por un golpe de Estado? Porque eso es lo que todos debemos decir con dos dedos de frente: es un golpe, es un acto dictatorial, y tratar de poner en práctica esto. Ahí además creo que hubo un mal cálculo, porque él esperaba, o a lo mejor su entorno le hizo creer, que él tenía cierto apoyo o respaldo popular, y salvo por algunas intentonas de protesta en Lima y algunas cosas que están sucediendo en algunas ciudades en el sur del Perú, tal respaldo popular no hay, no existe. No es un respaldo a Pedro Castillo, es algo así como que un pequeño respaldo a su mensaje, en el sentido de que el Congreso se sigue viendo mal, es peor que el Ejecutivo, y que es el Congreso el obstruccionista y el que solamente puso la cereza en el pastel al mediodía, pero que no es artífice de mayor cosa, ¿no? Patrick, interesante lo que planteas. Ahora, ¿coincides con la expresidenta del Congreso, María del Carmen Alba, en el sentido que ha señalado ella que el Congreso de la República ha salvado la democracia en el Perú? No, en absoluto. Yo creo que se equivocan. Es más, a mí me causa mucha sorpresa que en el Congreso los partidos, entre comillas, opositores, que no son opositores de una gestión, son técnicamente defensores del establishment, estén diciendo que son ellos los artífices de la vacancia, porque hasta esta mañana ellos tampoco sabían si tenían los votos. De hecho, los 101 votos logrados para la vacancia se suman a partir de que el presidente ya había decretado el estado, digamos que el estado dictatorial que planteaba imponer, y eso les da, diría yo, valor, o le da contundencia a su intento de vacancia, porque recordemos que las causales y los hechos de la vacancia siguen siendo cuestiones pasadas que sigue estando en debate si calzan o no calzan en la causal de incapacidad o de permanente incapacidad moral. Tanto es así que algunos decían, si no procede la vacancia porque necesitamos 87 votos, vayamos por la suspensión. Y la pregunta mía era, porque hoy en la noche teníamos que analizar eso un minuto: ¿cómo lo van a suspender si la suspensión es temporal? Uno puede ser temporalmente inmoral y luego que recupera la moralidad o la dignidad para el cargo. Era un absurdo. O sea, la única razón por la que la vacancia ha prosperado hoy al mediodía es porque Pedro Castillo ya había tenido un comportamiento golpista. Ya afecta eso a la democracia, afecta a muchos ciudadanos en su forma de entender y ver el país.
Y el Congreso envalentonado lo único que hizo es adelantar la votación y con ese plus votar en contra como para salvar, entre comillas, la democracia. Pero ojo, una cosa son los actores, son las personas, y otra cosa son las instituciones políticas. Y eso sí me alegra en parte porque creo que el Perú está empezando a tener una democracia un poco madura. Los actores malos o negativos están empezando a ser espectorados por uno u otro lado. Partidos políticos, representantes de partidos políticos, el propio expresidente Castillo hoy detenido, pero la democracia se está manteniendo. Es más, diría yo que el ente deliberativo el día de hoy no ha sido el Congreso, han sido las Fuerzas Armadas. Creo que las Fuerzas Armadas han sido las únicas que han entendido su rol en la historia del Perú. Lo hicieron con Fujimori y creo que ellos más bien sí han entendido que eso no se debe repetir, y cuando ellos, en medio de la votación del Congreso, dicen nosotros no respaldamos este intento golpista porque no proviene de dos denegatorias del voto de confianza y como tal se entiende inconstitucional, creo que el presidente Castillo termina por verse solo y además tenía una mala estrategia que me llega a pensar que no es ningún, diría yo, un delincuente o un capo de una organización criminal, porque si no ha podido o no pudo planificar ni siquiera bien su asilo y su traslado de Palacio de Gobierno a una embajada de algún otro país, está claro que no tenía planificado ni pensado nada y que a lo mejor se vio acorralado y actuó probablemente, o creo yo, muy mal asesorado. Muy mal asesorado. Ahora, a mí me preocupa siempre en política el doble rasero, Patrick. A las 12 del día, todos sin ningún problema, izquierda y derecha, lo llamaban a Castillo como seguramente se merecía, como un dictador, como alguien que se había puesto del lado de la ilegalidad. Pero me cuesta escuchar a la derecha llamar también a Merino y a Alberto Fujimori de la misma manera. Ese doble rasero, Patrick, ¿en qué consiste? ¿En qué cae? Bueno, claramente en que cada uno está defendiendo sus intereses y cada uno está defendiendo y ha estado defendiendo durante este tiempo a sus actores o a sus representantes políticos. Porque el señor Merino hizo exactamente lo mismo, si hablamos de un corto plazo. Y a él el Congreso un poco más hasta le ha hecho reconocimientos. Y eso es algo que el ciudadano justamente ha valorado para ver que el Congreso, o para juzgar al Congreso como un poder que lastimosamente, a pesar de que es el más importante en nuestro Estado, está mal visto por culpa de los actores. Y por eso es que digo, el Congreso no puede atribuirse en este momento ningún logro. El Congreso no ha vacado. Yo diría que más bien ha sido una suerte de autogolpe de Castillo contra Castillo, o él se vacó automáticamente y procedió mal porque creo que ni siquiera midió que su proceder era delictivo. Yo no sé si él tenga plena conciencia de que asumió la presidencia de la República, de que al hacer esto, él pensaba que iba a recibir el respaldo popular, no lo ha recibido claramente, pero yo no sé si él llegue a entender que su comportamiento tiene una naturaleza delictiva probablemente mucho más grave que los actos de corrupción que se le imputan. Pero en esto el Congreso realmente a mí me parece y me resulta que no tiene gran protagonismo. El Congreso de la República no hizo nada. Si el Congreso quiso tener algún tipo de protagonismo por la conducta inmoral del presidente, tuvo que haberlo vacado en la primera oportunidad que tuvo, de manera bien sustentada, con un consenso, pensando en el interés común colectivo, y vacarlo, como ahora dicen, por cuestiones de indignidad para el cargo. Ojo, al presidente no se le ha vacado, repito, por lo que hoy día ha hecho. Se le va a abrir un proceso de naturaleza penal, de naturaleza constitucional, pero ya no lo pueden vacar por lo que ha hecho hoy día, lo que eso no tiene explicación. De modo que si ponemos las cosas en su lugar, yo creo que la señora o la actual presidenta de la República, Dina Boluarte, también da un mal mensaje al considerar que ella podría eventualmente llevar a cabo un gobierno en consenso con el Congreso, cuando el Congreso sigue siendo mal visto por la ciudadanía, absolutamente. Patrick, eso es así. Permíteme sobre ese tema, y lo consulté también con Ana Neira hace un momento, pero te lo propongo también a ti como tema, ¿no? Dina Boluarte, en todas las entrevistas donde se habló de vacancia, ella dijo, se va el presidente Castillo, me voy yo. Luego de eso, el tribunal, la comisión de la subcomisión de acusaciones constitucionales le limpia las dos investigaciones que pendían en su contra. Además, Dina Boluarte no firma el acta del Consejo de Ministros
donde se hablaba de la cuestión de confianza. Lo que quiero decirte es que percibo que Dina Boluarte tenía juego propio y ha estado probablemente negociando, pero no se da cuenta que negocia con la voracidad de un Congreso obstruccionista que la va a sacar de en medio en cuanto ella intente cualquier cosa que al Congreso no le guste. En efecto, tienes mucha razón. Es más, yo diría, o sea, no hay que ser muy inteligente ni muy perspicaz para darse cuenta que ella ya tenía una negociación previa. Es una suerte de, disculpa que lo plantee así, una suerte de Vizcarra con TPK respectivamente en cuanto al presidente Castillo, porque claramente ya estaba protegido. ¿Qué es lo que va a confirmar esta situación? Dos cosas. Lo primero, el mensaje de hoy. La presidenta Boluarte hoy en día no ha entendido que ella debería tener un gobierno de transición y convocar a unas elecciones previas Así reformas es, no ha entendido políticas eso. pendientes. Ha dicho que va a mantener una relación o ha invitado al Congreso o ha tendido puentes y eso nos da a la idea de que ella pretende gobernar hasta que se cumplan los 5 años. Primero. Segundo, se tiene claro y es implícito lo que tú acabas de decir, pero lo vamos a confirmar cuando veamos cómo se arma el nuevo gabinete y quién preside el Consejo de Ministros y quiénes son la cartera, porque en la medida que los ministros vengan de estas organizaciones o partidos políticos que la blindaron en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales cuando la estaban cuestionando el último año por los mismos hechos, da cuenta de que en el Congreso ha habido una negociación evidente y yo creo que los ciudadanos lo advierten claramente. Es cierto, son cuestiones políticas, son análisis políticos, son, por así decirlo, valoraciones políticas que se hacen a la evidencia en ese momento, pero acá hay algo más que un doble rasero, porque el Congreso, que el último año ha dicho que Dina también debería ser desaforada porque también está en una situación de gestión de intereses irregular a su favor y demás cosas, que archive esa denuncia, esté lista y expedita para ser ungida hoy o para jurar el cargo de presidenta y que no pase absolutamente nada y que además invite al Congreso a conciliar, creo yo que el ciudadano le genera o le va a generar la impresión de que ella está vinculada al mismo Congreso cuestionado y eso que hace abona a una situación de crisis y de ingobernabilidad generada por el propio Congreso. Patrick, creo que has hecho un análisis sumamente preciso de lo que hemos vivido hoy y de la coyuntura compleja en la que nos encontramos. Ahora, sí hay que desearle a Dina Boluarte, por supuesto, suerte, que ojalá, como dijo Ana Neira, dependerá de ella si se somete o no a ese Congreso de la República, si cede a sus presiones y a los acuerdos posiblemente suscritos entre ambos. Te mando un abrazo, Patrick. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Lo propio para ustedes. Un abrazo, buenas noches a todos. Patrick Pérez, politólogo, nos ha acompañado esta noche en el programa. Vámonos a la pausa y regresamos con la defensora del pueblo.